Altos mandos ucranianos y especialistas claves de la OTAN fueron eliminados. Se demuestra que el apoyo ha sido ineficaz frente a la precisión rusa. Ahora, Zelensky, visiblemente acorralado, reconoció incluso la catástrofe energética, la parálisis operativa de su ejército, mientras filas de ambulancia y cordones intentaban contener el caos generado por Rusia. Vamos a ver el siguiente reporte. Más el cuartel general. En un movimiento estratégico que sacudió el tablero militar en la región de Sumy, las Fuerzas Armadas rusas demostraron su capacidad táctica al destruir el cuartel general del comando ucraniano. Este ataque, ejecutado con precisión quirúrgica durante una reunión clave de altos mandos, no solo desmanteló la infraestructura crítica, sino que golpeó directamente el corazón de las operaciones ucranianas en la frontera con Kursk. Con un saldo devastador que incluyó la destrucción de vehículos blindados y la neutralización de oficiales estratégicos, Rusia reafirmó su superioridad tecnológica y operativa. Este ataque marca un punto de inflexión en el conflicto, exponiendo las vulnerabilidades de Ucrania y generando repercusiones tanto en el ámbito político como militar. Estamos ante el preludio de una escalada definitiva. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este reporte. Nancy, ¿cómo estás? Hola, Miralvi, saludos para ti y saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Nuevamente nos encontramos con Sumy, la sucursal de la derrota de Ucrania, ¿no? Todos los días, diariamente, sale información de una nueva derrota propinada en este espacio. O sea, parece increíble, pero es lo que está sucediendo en el campo de batalla gracias al accionar de Rusia y entendiendo la superioridad militar de Rusia en el terreno. Sí, es correcto. Allí vemos inteligencia de ejecución, ¿no? Localizar primero la reunión entre altos mandos ucranianos, donde eliminaron hasta generales y efectivos de la OTAN, revela una alta capacidad de inteligencia rusa, ¿no? Destrucción del cuartel general. Claro ejemplo del dominio ruso, demuestra que Rusia ha penetrado los sistemas de comunicación y los sistemas logísticos ucranianos, permitiendo entonces identificar movimientos de tropas y concentraciones de liderazgo para eliminarlos. Lo otro que vemos allí es el impacto directo en la operación ucraniana en Kursk, porque la operación ucraniana en Kursk fue supervisada desde Sumy, desde ese cuartel general, ¿no? Pretendía hacer una contraofensiva estratégica ucraniana nuevamente en Kursk, nada que hacer, aniquilación de los líderes claves, tanto de Ucrania como de la OTAN, que llevaban a cabo esta contraofensiva, ¿no? Entonces, Rusia no solo desarticula operación, sino que envía claro mensaje nuevamente a la OTAN que nada de lo que hagan van a poder contrarrestar el poderío ruso. Además, bueno, pérdidas humanas significativas, eliminación de 2 generales ucranianos, decenas de soldados de élite que tenía la OTAN allí, además de fuerza de élite ucraniana, impacto devastador, coordinación táctica, o sea, muerte de personal clave de la OTAN. O sea, participación activa de la OTAN en este conflicto, que nuevamente otra prueba que sale a la luz de la participación de la OTAN directa en este conflicto, presiones internas en la OTAN desatadas por esta pérdida de oficiales y la eliminación de lo que posiblemente pudo haber hecho Ucrania en Kursk, Nancy. Sí, sin lugar a dudas, es un escenario devastador para ellos, ¿no? Un escenario que además fue posible en coordinación con el lobo feroz, Norcorea, porque en este caso se hizo uso de cañones autopropulsados norcoreanos Cossack de 170 milímetros, ¿no?
Se ha hablado mucho de esta conjunción, de esta relación entre estos dos ejércitos y bueno, vemos operaciones como estas donde se hace uso de importante material militar norcoreano. Para hablar de estos cañones, son piezas de artillería de largo alcance desarrollada por Corea del Norte, ampliamente conocidos por su capacidad de ataque a largas distancias y su empleo estratégico en el escenario de conflicto. Tienen su origen más o menos entre 1985, se conoció por primera vez de los mismos durante un desfile militar en Pyongyang. Recordemos que además las informaciones con respecto en líneas generales a Norcorea son son proporcionadas estratégicamente y sobre todo lo que tiene que ver con el armamento se reserva prácticamente para los desfiles. Los desfiles son la vitrina mundial de sus armamentos, ¿no? Pero se dice que el desarrollo de los mismos inició desde 1970. Su diseño se dice que fue influenciado por matriz soviética y China. Adaptado a las necesidades de Norcorea, pero que en esta ocasión se pone en uso en el plano del contexto de guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Entre las características técnicas principales de este armamento se encuentra, bueno, es de calibre 170 milímetros, como ya lo habíamos mencionado. La longitud del cañón es de alrededor de 8 a 9 metros, lo que lo hace altamente distintivo por su tamaño. Tiene un alcance dependiendo de la munición que se utilice. En el caso de la munición estándar es de 40 kilómetros, en el caso de munición asistida por cohetes es hasta 60 kilómetros. Es de uso estratégico, ¿no? Diseñado principalmente para bombardeos de largo alcance, ataques a infraestructuras críticas, bases militares y posiciones fortificadas desde zonas seguras, como lo podemos ver exactamente en este ejemplo que le estamos relatando, en esta situación en específico. También tiene un rol de intimidación y disuasión, tiene amplia experiencia en el combate a pesar de lo que se pueda pensar, es decir, ha sido utilizado en otros contextos, como es el caso de la guerra entre Irán e Irak y el conflicto en Siria. Es decir, estamos hablando de armamento altamente estratégico, una pieza icónica del arsenal de la artillería de Corea del Norte que ahora se pone al servicio de Rusia. Ha sido impresionante este ataque, Nancy, las consecuencias devastadoras para Ucrania y la ofensiva rusa sigue, amigos de Prensa Alternativa, Rusia sigue tomando y liberando territorios importantísimos y la OTAN no puede hacer absolutamente nada en Ucrania. Vamos a seguir viendo nuestro video y seguimos comentando la noticia. Los analistas militares aseguran que esta acción es una clara respuesta a los ataques con misiles de la OTAN que han afectado regiones rusas en las últimas semanas. Según expertos, Moscú buscó demostrar que no tolerará agresiones extranjeras en su territorio sin tomar represalias contundentes. Las imágenes captadas por drones rusos tras el ataque muestran la devastación total del área. Los restos humeantes del cuartel general y los vehículos destruidos son un testimonio de la magnitud del golpe. Fue un ataque calculado y efectivo, que eliminó una amenaza significativa para nuestras operaciones, declaró un oficial ruso bajo anonimato. El uso de drones para registrar las consecuencias del ataque también subraya el enfoque tecnológico y estratégico del ejército ruso en esta campaña. Estas herramientas no solo permiten evaluar la efectividad de las ofensivas, sino que también proporcionan información crucial para futuras acciones. La región de Sumy, ubicada en el noroeste de Ucrania, ha sido un punto crítico en el conflicto debido a su proximidad con la frontera rusa. Históricamente, esta área ha sido escenario de enfrentamientos clave y su control es fundamental para ambas partes en conflicto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaban el cuartel general como un punto estratégico para coordinar sus operaciones en la región. La destrucción de esta instalación representa una interrupción significativa en sus planes, debilitando su capacidad para responder a las ofensivas rusas. Según fuentes locales, el ataque también destruyó 17 vehículos blindados y 8 automóviles que estaban estacionados en las instalaciones.
La pérdida de este equipo militar agrava la situación de las tropas ucranianas en la región, dejándolas con menos recursos para continuar sus operaciones. Este evento también ha generado una discusión en los círculos militares y políticos sobre la efectividad de las defensas ucranianas. Algunos expertos critican la falta de preparación y la exposición de un objetivo tan crítico, mientras que otros señalan la superioridad tecnológica y estratégica de Rusia. Continuamos con este reporte, Nancy. Sí, aquí yo me quería detener en el asunto de las pérdidas de material por parte de Ucrania, ¿no? Que se menciona en el video. Las pérdidas de equipo militar que viene siendo, se convierte en uno de los puntos álgidos de discusión, sobre todo en el seno de la OTAN, porque es mucho el material que se envía y grandes esfuerzos que se realizan para poder enviar este material, las discusiones a lo interno de cada país, el costo político que esto implica, y se va viendo que primero no genera el resultado que ellos están esperando y segundo, además, se pierde, ¿no? Se va como agua entre las manos. Ucrania en este sentido, desde que inició esta contienda, ha sufrido pérdidas significativas de material militar. Occidente, a partir de todo el aparato mediático, ha intentado hacer control de daños al respecto de esto, tapar muchas de las bajas, de las pérdidas, de las controversias, porque también se han generado controversias al respecto de los mismos, pero existen balances, así sea falseados o maquillados desde Occidente al respecto de esto, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de carros de combate y vehículos blindados, incluso las fuentes occidentales hablan de que se han perdido más de 500 carros de combate, incluyendo modelos como los Leopard. Según fuentes occidentales, incluso en el caso de los Leopard, de los 104 Leopard que se han enviado, se han perdido alrededor de 40 unidades. Si ellos están hablando de 40, podemos ponerle muchísimo más a eso, porque sabemos cómo ha sido la operación en torno a esto, ¿no? Intentar falsear la verdad para tratar de tapar el sol con un dedo. Además, se han registrado pérdidas de aproximadamente 278 vehículos de combate de infantería, 270 transportes blindados de personal, 317 vehículos de movilidad de infantería. También ha habido pérdida en términos de artillería y sistemas de defensa aérea, alrededor de 163 piezas de artillería autopropulsada, 114 sistemas de misiles de superficie-aire, aeronaves y embarcaciones, pérdidas de armas ligeras, sobre todo en términos de armas ligeras, se estiman más de 300.000 armas ligeras. En el caso de las aeronaves y embarcaciones, 67 aviones, incluyendo modelos como los MiG, los Su, así como una treintena de helicópteros, 26 embarcaciones, entre ellas fragatas. Es decir, estamos hablando de una gran pérdida. Y ojo, insisto, estos son los números más amables que presenta la prensa occidental, pero a todo esto podemos sumarle mucho más porque sabemos cómo ha sido esta operación para intentar hacer un poco control de daños de lo que está sucediendo, de lo que le está sucediendo al ejército de Kiev. Sí, bueno, y es que además el propio Ministerio de Defensa ruso ha dado reportes devastadores, ¿no? Así es. Cifras mucho mayor a la que la prensa occidental publica, ¿no? Y hablas de un punto clave, ¿no? Siempre tratan de ocultar lo que está pasando, ¿no? Tanto es así, Nancy, que el día de ayer Rusia dio un duro golpe al corazón de Ucrania, a Kiev, y no fue presencia en los titulares occidentales, ¿no? No hubo titulares amarillistas sobre el tema, ¿no? Pero fíjense ustedes, amigos de prensa alternativa, que los misiles rusos cortaron la electricidad y el agua en Kiev. El día de ayer fue atacado el corazón de Ucrania con intensos ataques con misiles que causaron destrucciones,
Tras las explosiones surgieron problemas con el suministro de agua y electricidad en varias zonas de la capital ucraniana. La ciudad quedó sumida en la oscuridad hasta el amanecer. Al mismo tiempo se presentaron incendios en varios lugares. El propio alcalde de Kiev informó sobre la situación actual del suministro de agua. Estamos hablando del día de ayer, ¿no? Incluso los informes de las noticias ucranianas dicen que en las calles donde ocurrieron las detonaciones de estos misiles rusos se formaron ríos y aparecieron enormes charcos de agua. Los residentes locales de agua potable, ¿no? Los residentes locales señalaron que nunca habían visto algo así, ni siquiera durante las inundaciones en primavera. Los propios habitantes de Kiev, ¿no? Las tuberías de agua resultaron seriamente dañadas y el agua desapareció en todo el distrito de Shevchenko. Esto lo dijo el alcalde, el propio alcalde. Además, explosiones en estaciones de metro, lo que también provocó los incendios. Y según informes preliminares, se registraron huelgas. Escuchen esto, amigos. Huelgas alrededor de las 5 de la mañana. Los ciudadanos salieron a las calles a protestar. Esto fue el día de ayer. Lo leo en los comentarios si ustedes vieron esta noticia en la prensa occidental, ¿no? Un golpe devastador en el propio corazón ucraniano. Lo que refleja, Nancy, lo que nos estás diciendo perfectamente. Pocos fueron los medios de comunicación occidentales que reseñaron esta noticia. Pero nada que hacer porque el propio alcalde de Kiev lo confirmó. No fue el Ministerio de Defensa ruso, no fue prensa prorrusa, no. El propio alcalde tuvo que salir porque además la gente le salió a la calle, Nancy. Claro. Así es que cada vez son más burdos los intentos por falsear la verdad, ¿no? Entonces, se han extendido a todos los ámbitos de este conflicto, ¿no? Tapar operaciones, tapar pérdidas, tapar la negligencia que también se comentaba en el video, de la negligencia del alto mando militar de Kiev, pero también tapar las controversias, ¿no? Porque incluso, como mencionaba anteriormente, con respecto a este tema de las pérdidas de armas, no solamente es objeto de discusiones a lo interno de los países occidentales y de la OTAN, las pérdidas por la negligencia, sino también por el extravío de armas, el tráfico de armas que se ha venido ejecutando en esta zona, que ha generado preocupación y discusiones a lo interno de la OTAN, ¿no? Porque no solamente es que las armas se pierden, sino que además la corrupción, que para nadie es un secreto, que es reinante en Kiev desde antes del conflicto, ha sido un mal histórico, ha llevado a que las armas que envía la OTAN terminen en otros conflictos. Entonces esto también forma parte de aquello que intentan tapar los medios de una manera que ya casi es imposible, ¿no? Son controversias que vienen saliendo, que al final terminan saliendo de alguna manera, pero que los medios, a partir de estas operaciones, intentan tapar, ¿no? Entonces no solamente es tapar las victorias de Rusia, incluso como tú lo mencionas, en el propio corazón de Ucrania, como lo es Kiev, sino es tapar las bajas, es tapar las controversias, es tapar cualquier cosa que pueda destruir esa imagen de héroe, de lucha idílica que se supone que está llevando adelante Zelensky, a partir de una construcción mediática. Simplemente es lo que venimos viendo con respecto a este escenario de Kiev y lo que intentan hacer los medios al respecto de esta situación.
Sí, es que incluso, Nancy, tras este ataque de Sumi, Vasily Dandikin, experto militar, capitán de primer rango de reserva, habló sobre el tema de la expulsión de las fuerzas ucranianas definitivamente de Kursk. Y él resalta algo interesante, plantea que las fuerzas militares rusas podrán liberar completamente la región de Kursk antes o antes que finalice el invierno. O sea, esto es bastante interesante porque incluso representantes del Ministerio de Defensa ruso informaron que ya el ejército ruso ha liberado el 63% de la región de Kursk. Fíjense esto. Esto lo dijo el Ministerio de Defensa ruso en agosto, que ya Rusia ha liberado el 63% del territorio de la región de Kursk. Cae este ataque fulminante en Sumi, que destruye el alto mando ucraniano que estaba liderando una contraofensiva en Kursk. Caen los oficiales de la OTAN que estaban planificando estas estrategias en Kursk y este experto militar pues plantea que ya con el 63% liberado es muy probable que Rusia, antes que finalice el invierno, termine de liberar por completo esta región, ¿no? Entonces, hablamos que cada golpe, lo que siempre Nancy nos dice en cada video, cada golpe ruso tiene una intención y un objetivo extremadamente claro. Porque ya hablamos en el primer bloque la conexión de Sumi con Kursk. No solamente porque el mando ucraniano estaba allí los funcionarios de la OTAN, sino porque Sumi es un corredor logístico para los ucranianos que van al combate a Kursk, ¿no? Básicamente ese corredor queda completamente interrumpido y no tienen manera de parar la ofensiva allí. Por eso este experto militar, que además es capitán de primer rango, lo dice abiertamente. Hey, hay muchas probabilidades de que ya con este territorio liberado por Rusia, bueno, en poco más de unas semanas, unos meses, se termine la liberación por completo del territorio. Y si Rusia logra eso, Nancy, bueno, algo importantísimo con el Distrito Militar del Norte, que, bueno, ha liberado cualquier cantidad de aldeas. Lo más probable es que más temprano que tarde, yo creo que más temprano, Rusia esté muy cerca de Kiev. Sí, sin lugar a dudas, pone en una situación muy compleja al régimen de Kiev, ¿no? Nosotros, como tú bien dijiste, hemos hablado además también de la importancia de Sumi en líneas generales, ¿no? De lo estratégico de esta zona, no solamente en el contexto de lo que ha venido sucediendo en Kursk, sino en líneas generales lo que significa esta ciudad, esta zona para esa región en general, ¿no? Porque no es solamente corredor hacia Kursk, sino en líneas generales es un corredor importante para toda esa región que es fronteriza. Entonces, no estamos, por eso también un poco la insistencia y lo reiterativo que pudiera ser hablar de la importancia de Sumi y de los golpes que se asestan en esta zona, porque no es cualquier zona y porque determina escenarios tan importantes como el caso de Kursk, pero no solamente Kursk. Determina distintos escenarios, distintos frentes abiertos en esta región. Sí, es correcto. Vamos a ver la última parte de nuestro reporte, hacemos las consideraciones finales. Factor decisivo. La presencia de reservas acumuladas en los bosques de Sumi también fue un objeto para las fuerzas rusas. Estas reservas estaban destinadas a reforzar las unidades ucranianas en la frontera con Kursk, pero el ataque impidió su despliegue efectivo. Los informes indican que el ataque al cuartel general es parte de una estrategia más amplia por parte de Rusia para debilitar las capacidades logísticas y operativas de Ucrania en la región. Este enfoque busca asegurar un control más firme sobre las zonas fronterizas y reducir la influencia de la OTAN en el conflicto.
Los comentarios de Power Blog destacaron que este ataque representa una victoria significativa para Rusia en el ámbito militar y político. Es una carta de triunfo que fortalece nuestra posición antes de cualquier negociación, afirmó un analista. Mientras tanto, el gobierno ucraniano enfrenta una creciente presión interna e internacional para responder a estos ataques. La destrucción del cuartel general en Sumy ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades en su infraestructura militar. En el ámbito internacional, este ataque también ha generado reacciones mixtas. Mientras que algunos países condenan las acciones de Rusia, otros reconocen que el conflicto está escalando hacia niveles más complejos y peligrosos. La OTAN, que ha estado proporcionando apoyo logístico y militar a Ucrania, enfrenta un dilema sobre cómo responder a estas ofensivas sin provocar una escalada mayor en el conflicto. Consideraciones finales, Nancy. Sin lugar a dudas, como se dice en esta parte final del video, esto ha generado reacciones a nivel internacional, ¿no? Y tiene que ver sobre todo con la importancia de este ataque, porque estamos hablando de un nuevo ataque donde los caídos son altos mandos militares, ¿no? No es la primera vez y se están haciendo como más seguidos, ¿no? Estos golpes estratégicos están siendo más seguidos. Por ejemplo, ¿no? Incluso la prensa occidental reportaba de un ataque de estas mismas características en 2022 en la zona de Chirokadacha, región de Panoprov, durante una reunión del alto mando del Grupo Estratégico de Alejandría, en el cual más de 50 oficiales ucranianos, incluidos generales, fallecieron producto de este ataque. Esto fue en junio de 2022. Posteriormente se da un ataque de estas mismas características y que nosotros le llevamos a ustedes en Poltava, en septiembre del año pasado. Fue un ataque con misiles balísticos Iskander que destruyó el Instituto Militar de Comunicaciones de Poltava, resultando esto en la muerte de al menos 51 personas y 200 heridos. Por supuesto, en este caso, nosotros le llevamos esta información, pero además les planteábamos cómo se intentó manipular toda esta situación en Poltava. Esto fue en septiembre del año pasado. Ahora, inicios de 2025, le estamos relatando de una situación parecida en Sumy. Importante este tema de las fechas y de por qué se va presentando la preocupación en el ámbito de la OTAN, porque se hacen más recurrentes. Hablamos de un primer ataque en 2022 y luego estamos hablando de un ataque en 2024 y ahora estamos hablando de un ataque en inicio de 2025, escasos meses del de septiembre en Poltava. Entonces, es evidente la preocupación, no es extrañar la preocupación de la OTAN, entendiendo que se están haciendo más recurrentes estos ataques, donde no solamente cae alto mando militar de Ucrania, sino que también caen oficiales de la OTAN que se encuentran en terreno para intentar apoyar un poco el accionar, pero además lo que hemos mencionado aquí en otras ocasiones, que es operativizar todo el material que la OTAN envía a Ucrania. Pero entonces esto termina resultando en bajas en este tipo de ataques que cada vez son más recurrentes y donde se logra asestar estos golpes importantes no solamente a Ucrania, sino a la OTAN. En este caso, o recordemos el caso, por ejemplo, de Poltava, recordamos que se hacía como toda una operación mediática para ocultar lo que realmente estaba sucediendo, y era este ataque a la Escuela Militar de Comunicaciones. En aquel momento se intentó falsear, hablando de un ataque arrollador hacia una ciudad y los civiles, y entonces se mostraban las imágenes que podemos ver, de hecho, aquí que le presentamos. Se presentaban estas imágenes como si eso se tratara de un hospital, de un colegio, se decía en ese entonces, ¿no? Se hablaban de civiles, cuando en realidad lo que estaba sucediendo era un golpe brutal a el alto mando militar de Ucrania, pero además a la alianza como tal, porque en este espacio se había demostrado que habían
militares y analistas incluso occidentales lo planteaban, que era muy probable, fíjate, de la propaganda occidental, ¿no? Era muy probable que dentro de este ataque estuvieran incluidos también oficiales de alto rango de la OTAN por las características de este centro. Entonces se intentaba tapar con el tema de Rusia hace ataques a blancos civiles, a hospitales, a colegios, cuando esta imagen que estamos observando es el Instituto Militar de Comunicaciones de Poltava. Entonces, vemos cómo estas operaciones se van haciendo más recurrentes y van generando una preocupación inminente en la OTAN, porque ya no estamos hablando de años de diferencia, estamos hablando de meses de diferencia. Y esto es lo que sale en los medios, porque hay cosas, hay operaciones, hay golpes importantes que se dan y que son invisibilizados totalmente por la prensa occidental. Sí, recuerdo también el año pasado, en 2024, Rusia atacó el puerto de Odessa y allí murieron oficiales de la OTAN que estaban transportando armamento. Y hubo una gran explosión en el puerto y la prensa occidental lo vendió como que Rusia estaba atacando a los civiles del puerto, me acuerdo, ¿no? Pero en ese ataque también fueron eliminados oficiales de la OTAN que estaban resguardando el material bélico que Occidente les iba a entregar a Ucrania, que por supuesto todo ese arsenal bélico quedó completamente hecho chatarra, me acuerdo del caso. Y es que, fíjate que incluso si unimos esto, ¿no? La pérdida de alto mando militar con los abandonos de los puestos de comando por parte de los ucranianos, las bajas, las deserciones, tú puedes ver allí que hay una conexión directa, porque mientras más alto mando militar ucraniano y personal de la OTAN cae, más soldados abandonan los puestos, ¿no? Lo reciente fue lo de Macron, ¿no? El último grupo, que ha sido uno de los más grandes en abandonar la guerra, 1.700 soldados. Esos 1.700 soldados fueron entrenados por personal francés, ¿no? Recuerdo que Macron hizo mucha bulla, ¿no?, al respecto. Y cuando los enviaron al frente a Kursk, se fueron. No duraron ni un día en el campo de batalla, ¿no? Y digo esto porque cada general eliminado mella la confianza del soldado ucraniano, ¿no? Así y es. esto termina en abandonos constantes de los puestos de comando, ¿no? Incluso el día de ayer también se hizo viral unas imágenes de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que desertaron al lado ruso y comenzaron a quemar tanques alemanes, ¿no? Y esto fue publicado por los canales de Telegram de todos los corresponsales militares que estaban allí, ¿no? Y por supuesto, inmediatamente todo esto se hizo viral, ¿no? Porque capturaron el momento de la destrucción de varios vehículos blindados alemanes en una de las direcciones de una operación militar que estaba generando Rusia allí en ese momento, es decir, se estaba llevando a cabo una operación estratégica por parte de los soldados rusos, y los soldados ucranianos que estaban allí decidieron pasarse al bando ruso, ¿no?, para salvar su vida, y comenzaron a quemar los tanques alemanes, ¿no? Y incluso hay un soldado del destacamento que lo llaman por nombre Maxi Kirobov, que fue tomado en directo por el corresponsal del canal de Telegram Operación Z, destruyendo tanques alemanes a las afueras de Pokrovsk. Tanque alemán Leopard, Nancy. Increíble como inmediatamente al llegar los rusos, bueno, los ucranianos decidieron pasarse de bando y comenzar a quemar el Leopard.
Claro, es que cada baja de este estilo lo que hace es mellar la moral de los ejércitos, ¿no? ¿Qué piensa un soldado? Piensa, si aquí no están protegidos ni los altos mandos, ¿qué queda para mí? Ni los altos mandos de Ucrania, pero tampoco los de la OTAN, ¿qué queda para mí? Entonces, evidentemente la moral de todo ese ejército se va al piso. Y esto ha hecho también que entonces lluevan las críticas por parte de propios y extraños, ¿no? Incluso ya desde cuando sucedieron estos hechos de Poltava, que fueron muy criticados, se preguntaban, incluso los propios analistas occidentales, blogueros, etcétera, qué era lo que se estaba haciendo. Se criticaba la negligencia no solamente entonces para el manejo de armas, la protección de las armas, sino además también de los propios altos mandos, ¿no? ¿Por qué se hacían estas convocatorias a estos oficiales y a este alto mando tan importante en estas zonas donde estuvieran expuestos, ¿no? ¿Por qué no se prevía la protección de los oficiales? Y evidentemente esto es una discusión que se va a seguir expandiendo ahora con este nuevo hecho, ¿no? Todo esto apunta a la necesidad de revisar entonces las medidas de seguridad para proteger a sus altos mandos, entendiendo el escenario en el que se encuentran. Entonces, estas son las discusiones, entonces ahora las que se están sometiendo a lo interno de la OTAN, los señalamientos a los cuales son sometidos los líderes de Kiev, entendiendo que esto es su responsabilidad, básicamente, ¿no? Esto es su zona, se supone que ellos deberían saber dónde se pueden concentrar. Bueno, es que incluso, Nancy, este mismo corresponsal dice que el número de soldados que desean unirse al destacamento ruso en Donetsk asciende a varios de miles de personas. Claro. La mayoría de ellos militares activos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y prisioneros de guerra ucranianos. Imagínate tú, prisioneros de guerra ucranianos que ya los tiene Rusia, quieren ir a luchar con el ejército ruso. Y los ucranianos que están en Donetsk quieren ir a luchar contra el ejército ucraniano. Es decir, hay una ola de deserción masiva en Ucrania, ¿no? Y en parte tiene que ver con esto, con estos golpes tan brutales que está asestando Rusia, que está eliminando generales de alto rango, oficiales de la OTAN, porque es que además, si la OTAN no puede defender a sus propios oficiales que manda Ucrania, ¿no? ¿Qué quedará para los ucranianos que son obligados a ir a la guerra? Así es. No, los ucranianos están completamente ya al tanto de toda la situación, de todo lo oscuro que envuelve la estrategia de Zelensky sobre la reclusión forzada, de cómo los envían al frente, además, porque hablabas tú del tema de corrupción. Recordemos esa gran entrevista que dio uno de los prisioneros ucranianos que hablaba de que solo el 1% del armamento occidental llega al frente de batalla, ¿no? Y se hizo muy viral esa entrevista que además fue en video y que presentó el propio Ministerio de Defensa ruso. Es decir, no tienen cómo negar las declaraciones de ese soldado, ¿no? Porque la entrevista fue en video. Entonces, actualmente Zelensky la tiene muy complicada. No hay forma de que la OTAN pueda revertir el resultado que ya generó Rusia, ¿no? Bueno, a menos que ya estemos hablando de ataques directos, ¿no? Es decir, que comiencen a atacar territorio ruso países de la OTAN, ¿no? Que estén muy cercanos a Rusia. Pero bajo otras circunstancias, en el propio campo de batalla, no hay nada que hacer. No sé qué opinas tú, Nancy, pero mi percepción es esa. Solo están esperando a ver qué hace Donald Trump, pero más allá de lo que ha intentado hacer Ucrania, no puede. Sí, no parece que vaya
que tenga como más opciones que sentarse a negociar como ya se lo vienen proponiendo, ¿no? Que al parecer va a ser la apuesta ahora con el nuevo gobierno de Donald Trump. Bastará ver cómo se va a ir ejecutando eso luego de la toma de posesión, pero todo parece encaminado a un escenario en el que le toque al señor Zelensky sentarse, quiera o no. Así es, Nancy. Gracias, amigos de Prensa Alternativa, por estar con nosotros. Los leemos en los comentarios. ¿Qué pasará ahora? ¿Avanzará Rusia a liberar el 100% de la región de Kursk? Los leemos en los comentarios. Nancy, muchas gracias. Gracias a ti también, mira Elvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron en esta ocasión. Los invitamos a seguir disfrutando de los contenidos, a comentarlos, a compartirlos y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, amigos de Prensa Alternativa, compartir, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.